¿Me confirman si están viendo? Sí, se ve, doctor. Ya bien, entonces empezaremos. Veremos primero esta parte de los fármacos que corresponden a los barbitúricos. Este es el grupo de los hipnóticos y sedantes, ¿no? Está considerado junto con las benzodiazepinas. En realidad los barbitúricos aparecieron mucho más antes que las benzodiazepinas, ¿no? Y se utilizaron como tales, pero hoy en día tienen indicaciones muy precisas. Como hipnóticos no es que hayan perdido eficacia ni nada, no están obsoletos, solo que debido al riesgo que hay por su estrecho margen de seguridad y el grado de depresión que pueden causar, no se les utiliza. Y el otro problema que también da lugar a los barbitúricos con el uso prolongado es la dependencia, una dependencia mucho mayor que las de las benzodiazepinas. Entonces, los barbitúricos hoy en día tienen una importancia terapéutica en otros aspectos, como el anestésico general. Hay anestésicos endovenosos que se utilizan, que son los barbitúricos, como anticonvulsivantes y antiepilépticos, ¿no? Esa es su indicación hoy en día, pero como hipnóticos sedantes no se les aplica. Ahora bien, el término barbitúrico, ¿no? Señala esta estructura que se produce por la combinación de urea y ácido malónico, ¿no? Y bueno, es el ácido barbitúrico. Acá los que les gustan las palabras medias difíciles, este es un nombre químico, ¿no? 2,4,6 trioxohexahidropirimidina, ¿no? Ese es su nombre. Ahora, este compuesto, o mejor dicho, los barbitúricos tienen diferente grado de liposolubilidad, ¿no? Y debido a eso se les clasifica entre los que tienen alta, mediana o baja liposolubilidad. Y esto da lugar a su acción, tiempo de acción que van a tener. Los de alta liposolubilidad tienen una acción ultracorta y son los que se utilizan como anestésicos. Los que tienen mediana liposolubilidad tienen una acción intermedia y se los utiliza como sedantes. Y los que tienen baja liposolubilidad tienen una acción larga y se los utiliza como anticonvulsivantes. Bueno, eso, digamos, teniendo un concepto general básico, ¿no? Ahora bien, dentro de los de acción ultracorta está el tiopiantal, metoexital. De acción corta, acá hay una clasificación un poco más amplia, digamos, ¿no? Está la acción corta, el exobarbital, pentobarbital, secobarbital. De acción intermedia, amobarbital, aprobarbital, el butabarbital. Y de acción prolongada o larga, el barbital, el fenobarbital y primidone, ¿no? Acá está el fenobarbital, que vendría a ser el fármaco modelo de este grupo. Y acá, si tomamos en cuenta esta clasificación, ultracorta, su tiempo de vida media es minutos, ¿no? Aquí está como ejemplo el tiopental. De acción corta, ¿no? Como el secobarbital, el pentobarbital, menos de 3 horas. Los de acción intermedia tienen un tiempo de vida de 3 a 6 horas, como el amobarbital, y los de acción larga, más de 6 horas, como el fenobarbital y el fenobarbital sódico, ¿no? Entonces, esta más o menos sería una clasificación. Hay otras clasificaciones un poco que van por ahí, ¿no? En términos generales, la clasificación. Ahora bien, como mencionamos, el barbital es el fármaco, digamos, modelo de este grupo, ¿no? Y posee una actividad anticonvulsivante, sedante, hipnótica y anestésica. Eso va a depender cómo se utilice el fenobarbital, pero como hemos mencionado, hay otros barbitúricos que pueden ser utilizados de manera más específica con respecto a lo que mencionamos. El fenobarbital es eficaz para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y las crisis parciales, ¿no? También para las convulsiones febriles y en algunos casos también en mioclonías. Ahora bien, este efecto se obtiene con dosis altas, ¿no? Bueno,
Aquí tenemos, ¿no? Ya viendo los barbitúricos en cada uno de ellos, el amobarbital, por ejemplo, se utiliza por vía oral, intramuscular o endovenosa, tiempo de vida medio inclusive de 10 a 40 horas, y se le utiliza sobre todo en el insomnio, en la sedación preoperatoria, en las convulsiones en caso de emergencias, en la neurocirugía, sobre todo cuando va a haber un efecto que tiene una acción que tiene que ver con el hemisferio no dominante. Es muy raro en realidad, ¿no? Y así tenemos, ¿no? La aprobarbital por vía oral, solo por vía oral, que tiene un tiempo de vida de 14 a 34 horas, utilizada por el insomnio. Acá tenemos el fenobarbital que se utiliza por vía oral. Perdón, acá está el fenobarbital por vía oral, intramuscular o endovenosa. Su tiempo de vida media es larga, bastante larga, útil para convulsiones, epilepsia, para la sedación. Pero como mencionamos, casi no se le utiliza para la sedación el fenobarbital. Y así ustedes van a encontrar cada uno de los barbitúricos. Para la aplicación, lo mejor es tomar en cuenta lo que mencionamos inicialmente, el tiempo de vida media que tienen, y según eso se dan las aplicaciones, ¿no? Y eso está en relación con su liposolubilidad. Su mecanismo de acción también actúa sobre el receptor GABA, que es un canal de cloro, ¿no? A dosis bajas aumenta la afinidad del GABA endógeno, o sea, del neurotransmisor por el receptor, y prolonga el tiempo de apertura. Eso a dosis bajas. Entonces facilita la acción del neurotransmisor GABA. Pero a dosis altas, el barbitúrico puede directamente aperturar el canal, sin necesidad del GABA. Y esa es la diferencia con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no lo abren directamente, siempre necesitan del GABA. Los barbitúricos sí pueden activar el canal de cloro, que es el receptor del GABA, sin la presencia. De ahí que su efecto también sea mucho más intenso. En cuanto a su farmacocinética, absorción rápida y completa, los alimentos retrasan su absorción. Periodo de latencia más o menos es de 10 a 60 minutos, ¿no? Por vía intramuscular, cuando se administra de manera profunda, y sí, hay que tener mucho cuidado para no causar dolor y sobre todo necrosis, ¿no? Por vía endovenosa, se utiliza para estados epilépticos, por ejemplo, ¿no? Pero también la inducción y conservación de la anestesia. Son liposolubles en general, ¿no? A pesar que hablamos de alta, baja liposolubilidad, por eso que atraviesan la barrera hematoencefálica fácilmente, también la placenta. Y es captado en tejido muscular y en tejido graso, que suele ser utilizado como depósito. Se metaboliza por glucuronoconjugación y son eliminados por vía renal. Ahora, la oxidación de radicales en el carbono 5 finaliza con su actividad biológica, pero da lugar a alcoholes, cetonas, fenoles y ácidos carboxílicos también conjugados. La salvedad que están conjugados, ¿no? Porque en algunos casos estos alcoholes, cetonas se convierten en un problema, sobre todo cuando hay un consumo continuo, como es una adicción, ¿no? El fenobarbital sufre una glucosilación y los tiobarbitúricos una hidroxilación, ¿no? Es una forma especial de metabolización que tienen. Ahora hay que tener en cuenta que los lactantes, las personas ancianas y las embarazadas tienen una menor capacidad metabólica de los barbitúricos. Ahora bien, la acción farmacológica, como mencionamos, es la depresión no selectiva del sistema nervioso y obviamente depende de la dosis, ¿no? Que puede ir desde la sedación, como mencionamos, hasta la anestesia general, como respiratoria y aún la muerte por paro respiratorio, ¿no? Parálisis central respiratorio. Todo esto depende del barbitúrico empleado y de la dosis. Dosis altas de barbitúricos de acción ultracorta conducen a la anestesia.
Dosis medias de barbitúricos de acción intermedia y corta les hacen actuar como somníferos o hipnóticos. Dosis bajas de barbitúricos de acción prolongada pues, se les puede utilizar o hacen que actúen como sedante. En el caso del fenobarbital no se puede descartar el efecto hipnótico a dosis bajas, porque es bastante fuerte, ¿no? Entre sus efectos a corto plazo, digamos, sacando un promedio, pero eso también depende del tipo de barbitúrico, ¿no? Si es de acción corta, intermedia, pero más o menos utilizando como un promedio, sus efectos a corto plazo duran 15 horas luego de la ingesta. Hay alivio de la tensión y la ansiedad, somnolencia, sentimiento de borrachera, ¿no? Eso ya significa intoxicación, discurso poco claro, inhabilidad para controlar las funciones corporales simples, como caminar, balanceo, típico de una persona que está embriagada, ¿no? Disminución de la memoria, inestabilidad emocional. A largo plazo, cuando se utiliza los barbitúricos, la persona siente cansancio crónico, falta de coordinación en general, problemas de visión, mareos, disminución de los reflejos y respuesta, disfunción sexual, irregularidades menstruales, desórdenes respiratorios. Consideramos por órganos o sistemas, por ejemplo, a nivel de los pulmones. Los barbitúricos causan depresión del centro medular, no, del centro respiratorio, ¿no? Y causan depresión respiratoria. Por eso que hay que tener en cuenta a los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Donde, por ejemplo, está la enfermedad obstructivas crónicas y son mucho más sensibles a estos efectos. Eso también debemos tomarlo en cuenta con las benzodiazepinas, ¿no? Porque en caso de los barbitúricos, incluso a dosis terapéuticas, pueden presentar este problema. Ahora bien, la fatalidad por sobredosis es generalmente secundaria a la depresión respiratoria. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestro medio, porque ustedes saben, tenemos hipoxia, ¿no? Entonces hay que controlar esto cuando se administran barbitúricos o benzodiazepinas por vía endovenosa para sedar al paciente. Ahora bien, efectos cardiovasculares. La depresión cardiovascular puede darse por depresión de los centros vasomotores, ¿no? Ahora, en este caso, si tenemos esta consideración, los pacientes que tienen falla congestiva cardíaca son más susceptibles a los efectos de los barbitúricos en cuanto a la depresión cardiovascular. A altas dosis, la contractilidad cardíaca y el tono vascular quedan comprometidos y esto puede causar un colapso cardiovascular. Entonces hay que chequear o hay que evaluar al paciente si no tiene algún problema cardiovascular, sobre todo una insuficiencia cardíaca de ese tipo, ¿no? Entonces lo que va a suceder es una depresión mayor y ahí sí estamos en problemas. A nivel del hígado, se une el citocromo P450 a interfiere competitivamente con la biotransformación de otros fármacos o sustancias endógenas, como los esteroides. Entonces hay que considerar este problema. Administrado de manera crónica, induce un aumento de proteínas, lípidos en el retículo endoplasmático liso. Aumenta la actividad de la glucuronidasa, transferasa y oxidasa que contiene el citocromo P450. Entonces, sí, en realidad hay algunos de los barbitúricos, inclusive el fenobarbital, que se utiliza como para aumentar la actividad metabólica, ¿no? Pero el riesgo es la depresión siempre, ¿no? Hay también un aumento de la síntesis de ácido delta-aminolevulínico, que es enzima mitocondrial. Aumento de la deshidrogenasa de aldehído, que es una enzima citoplasmática. En buena cuenta, como que aumenta la capacidad enzimática del hígado, ¿no? Ahora, la mortalidad, ¿no?, se suele presentar por una sobredosis del barbitúrico, ¿no? Poco común, pero
digamos, no es tampoco, bueno, depende de la sobredosis, ¿no? Pero cuando se hace esto, digamos, se presenta este caso y supera el cuadro, puede haber complicaciones, ¿no? Ahora bien, es mucho más la mortalidad o la mortalidad, mucho más, y va a haber también morbilidad por complicaciones si es que hay neumonía, shock, hipoxia, y puede llegar al coma, ¿no? Ahora, podemos ver dos tipos de intoxicación con los barbitúricos, la intoxicación crónica y la aguda. En cuanto a la aguda, generalmente es una sobredosis. El intento de suicidio por barbitúricos sí suele ser letal, ¿no? Con lo que ya hemos mencionado, depresión respiratoria, estado comatoso, etc. Causa hipotensión, coma y colapso respiratorio, hipotermia, depresión del sistema nervioso central generalizado, colapso cardiovascular con hipotensión severa, ¿no? El tratamiento, bueno, si es que sigue por vía oral, lavado gástrico, carbón activado, etc., ¿no? Reposición de líquidos, diuresis forzada alcalinizando la orina y fármacos vasopresores, básicamente, ¿no? Eso es la intoxicación crónica. Esto va a llevar, esto más bien ya es una dependencia, un abuso de estos fármacos como drogas, ¿no? Que presenta dependencia psíquica, ¿no? Y esta se desarrolla rápidamente. Ahora, el síndrome de abstinencia que se puede presentar es grave y puede ser mortal. Muy similar al delirium tremens de la intoxicación o el síndrome de abstinencia del alcohol, ¿no? Ahora, las características de la farmacodependencia al barbitúricos se caracterizan por dependencia psíquica variable, ¿no? Y a menudo muy marcada, ciertamente, relacionada con efectos deseados de la droga. O sea, por algo lo consume, ¿no? Por ejemplo, puede ser como apartarse, entonces básicamente la persona o el adicto se aparta y eso se incrementa, o de repente alguna insatisfacción, y ahí entonces las diferentes formas de comportamiento que tiene. Dependencia física marcada, ¿no? Cuando las dosis son altas, ¿no? Superiores a los terapéuticos. Y la supresión brusca sí puede poner en peligro la vida, ¿no? En realidad no hay tratamiento adecuado a esto, prácticamente sintomático y de mantenimiento. Ahora bien, hay tolerancia que se establece para los distintos efectos de la droga, ¿no? Hay también entre los barbitúricos tolerancia cruzada, pero es incompleta. E inclusive este tipo de tolerancia cruzada e incompleta entre el alcohol y los barbitúricos. La tolerancia con los barbitúricos se desarrolla rápidamente y inclusive puede requerirse hasta 10 veces la dosis original para producir el mismo estado. De ahí que los adictos consuman bastante, ¿no? Los barbitúricos. El síndrome de abstinencia se caracteriza por agitación, hiperreflexia, ansiedad, temblor, confusión, alucinaciones y ya las convulsiones. Cuando está en convulsiones, sí, ya el asunto es grave y pasa muchas veces al coma y ahí queda, ¿no? Ahora bien, el riesgo, voy a hacer una comparativa entre el riesgo de dependencia de las benzodiazepinas en relación a la duración del tratamiento. Esto es de las benzodiazepinas. No sé qué haré ahí, ya, no importa. En cuanto a los barbitúricos, entre las interacciones, barbitúrico y etanol, depresión grave. Barbitúrico más antihistamínicos, la inhibición es intensa, ¿no? Hay que tomar en cuenta los antihistamínicos. Ahora, la isoniazida, el metilfenidato y los inhibidores de la MAO aumentan el efecto depresor también. Por la inducción de enzimas microsómicas hepáticas, se acelera el metabolismo de otros fármacos y sustancias endógenas.
por ejemplo, acelera el metabolismo de la vitamina D, K. Entonces, obviamente va a haber alteraciones en la mineralización ósea, ¿sí?, en la absorción del calcio, y también va a haber alteraciones en la coagulación. Intensifica el metabolismo de las hormonas esteroideas endógenas, y esto produce alteraciones hormonales. Por ejemplo, acelera el metabolismo de los anticonceptivos orales. Y claro, si estamos considerando a personas que son de alto riesgo y que tienen una vida poco problemática, pueden estarse produciendo embarazos no deseados, ¿no?, a pesar que están con anticonceptivos, ¿no? Genera metabolitos tóxicos, como los habíamos mencionado, como los clorcarbonados y los clorados, ¿no?, como el tetracloro de carbono. Y esto da lugar a peroxidación de lípidos. Esto facilita la necrosis periportal del hígado por estos agentes. Cuando se presente esto, hay acciones terapéuticas a tomar en cuenta. Bueno, si es que tratamiento de las convulsiones, ¿no?, aplicaciones terapéuticas. ¿En qué se aplican? Como habíamos mencionado anteriormente. Para el tratamiento de convulsiones, como antiepilépticos, el fenobarbital, por ejemplo, en la anestesia quirúrgica, bien sea para la inducción o para una anestesia general endovenosa. Generalmente se combina, ¿no? La inducción con los anestésicos inhalatorios no suele ser muy agradable, ni inclusive para el anestesista. Entonces prefiere pasar rápido esta etapa y utilizar un barbitúrico. Pero la anestesia, digamos, de fondo va a ser por el anestésico tipo inhalatorio, por ejemplo. Pero también el mismo barbitúrico puede ser utilizado como anestésico por vía endovenosa, ¿no? Anestésico general por vía endovenosa. Una de las aplicaciones de este fármaco es en la hiperbilirubinemia o carnícteros del neonato. Esto debido al efecto que tiene de incrementar la enzima transferasa del glucurónido hepático y también de proteínas. Y las proteínas, y esto aumenta la fijación de la bilirrubina, ¿no? En este sentido se utiliza el fenobarbital. Listo, hasta ahí con el barbitúrico. Pero cabe señalar lo siguiente. Las benzodiazepinas y los barbitúricos pueden ser utilizados como hipnóticos, sí, ¿no?, para inducir el sueño. Pero el sueño que inducen, no solo ellos, sino, por ejemplo, el solpidem, por ejemplo, el sueño no es similar al natural. Lo que el problema, la característica, y puede ser también un problema, del sueño que inducen es que disminuyen el sueño REM. La persona ya duerme más, pero en esas personas disminuye el sueño REM. ¿Y cuál es el problema? El sueño REM es, digamos, en el sueño REM los procesos cognitivos se reordenan en la corteza. Toda la información que hemos ido recibiendo durante el día, en el sueño REM se van, digamos, ordenando de tal manera que no hay como una especie de limpieza de la corteza cerebral, ¿no? Ahora bien, las personas que tienen o hacen uso de hipnóticos para dormir, sobre todo por largo tiempo, como disminuye el sueño REM, y pueden tener problemas de confusión, por ejemplo, ¿no? Si sobre todo su trabajo es intelectual, ¿no? Inclusive se vuelven irritables. Entonces, el sueño que inducen los hipnóticos y los sedantes no es igual que el sueño natural. La diferencia básica es que disminuyen el sueño REM y de ahí entonces que se tengan algunos efectos, ¿no? Listo. Con esto terminamos con respecto a los barbitúricos. No sé si tengan alguna pregunta o algo que acotar.